A continuación, tenemos al doctor Joan Bartra. El doctor no necesita más presentación. Él nos va a acompañar en la tarde de hoy con el tema de alergia alimentaria en el paciente adulto. Bueno, pues nada, continuamos. Buenas tardes, los resilientes, los resistentes. Vamos a recuperar aquí tocando paciente en nuestro quehacer diario y para facilitar lo que quiero introducir, ¿no?, en estos próximos minutos, pues nada, qué mejor que empezar con un caso clínico de los que tenemos muchos, de los que se convierten muchas veces en un reto y en el que, dependiendo de aquel setting en el cual ejercemos nuestra práctica clínica y una vez más aquello que tenemos a nuestra disposición, pues podemos lidiar con él, podemos lucharlo de una manera u otra, ¿no? Pues nada, aquí tienen una paciente, 28 años, choque anafiláctico. Cojo lo que habíamos dejado en la intervención de esta mañana sobre estos fenotipos de alergia alimentaria que son quizás más frecuentes en el adulto que en la edad pediátrica. Fíjense, una secuencia de un choque anafiláctico en el cual aproximadamente media hora antes, 45 minutos antes, el desencadenante o uno de los posibles desencadenantes, pues es un antiinflamatorio de alto consumo, como puede ser pues un AINE arilpropiónico como es el ibuprofeno. Y que la última ingesta, si hacemos una anamnesis, o cuando hicimos una anamnesis, era 2 horas y media antes del choque anafiláctico, ¿no? Bueno, ahí tenemos un escenario clínico, creo que esta mañana ya lo hemos introducido. Hablábamos, ¿no?, cuántos de aquí, en este escenario clínico, ¿no?, se plantearían si se puede o toca hacer algo con el ibuprofeno o no. O un consejo es, casi en esta paciente, cuando hacemos una anamnesis, dice que ha vuelto a comer todo lo que comió aquel fatídico domingo 13 de agosto, que lo único que ha evitado es el ibuprofeno y que, por si acaso, como le dijeron que era un derivado de la aspirina, también ha evitado desde entonces, con un sabio consejo, pues el resto de antiinflamatorios. Esto ya es mucho, porque escapándome un poco del área donde estamos hoy, del food allergy, ustedes saben en el diagnóstico de hipersensibilidad no inmunológica a AINES cuál es la media de reacciones en nuestro medio. Cuando digo nuestro medio, disculpen, es un estudio que hemos hecho también epidemiológico en España, 3,8 reacciones. Esto quiere decir que los médicos, cuando intuimos, el médico generalista, el médico de urgencias, que es muchas veces, ¿no?, el que atiende a estos pacientes, cuando hay una sospecha de una AINE le dice no vuelva a tomar el ibuprofeno, pero nadie le dice nada sobre una dipirona o una pirazolona. Por lo tanto, el paciente hace caso, que no siempre es así, y no vuelve a tomar ningún ibuprofeno, pero sí que toma un nolotil, un metamizol, y vuelve a tener la reacción. El siguiente médico le dice, oiga, mire, por supuesto no tome ni ibuprofeno ni metamizol, pero ¿qué puedo tomar, doctor? Y uno se saca de la manga el diclofenac, ¿no? Bueno, pues esto es el escenario. Pues a esta paciente, que es sencilla, y me imagino que ya saben por dónde van los tiros en una sesión sobre food allergy, pero esto porque estamos aquí y hoy. Pero en la consulta clínica diaria de un alergólogo, lo que tenemos es una paciente que es derivada por un estudio de alergia a fármacos. Este es el motivo por el cual, desde urgencias o el médico de atención primaria, nos envía a esta paciente. Como le tenemos mucho cariño de forma sistemática a la alergia alimentaria en nuestro grupo y como estamos acostumbrados a hablar de estas proteínas, ¿no?, en los alimentos que se pueden disfrazar de aspirina, de ibuprofeno, de diclofenac o nolotil, ya sistemáticamente, para ver si encontramos o no una aguja en un pajar, ya lo veremos si es una aguja en un pajar, si merece la pena hacer un estudio sistemático, pues por si acaso indagamos un poco en lo que muchas veces al paciente no le ha dado importancia, ni el médico que la atendió, y por lo tanto, desde que tuvo la reacción hasta que lo vemos, ha pasado una serie de días, semanas, quizás meses, ¿no? Y esta información de la última ingesta queda muy difuminada y muchas veces sin encontrar datos, ¿no?, por anamnesis claros.
Miren, en esta paciente también les traigo, ¿no?, un escenario claro. Lo que había comido 2 horas y media antes eran, creo que aquí le dicen maní, ¿no?, los cacahuetes, ¿no? Había comido cacahuetes, que siempre los había comido, que por cierto, posteriormente a esta reacción, había vuelto a comer felizmente y siguiendo disfrutando de ellos. Pero esos días, aparte del ibuprofeno, pues había un cacahuete y miren por dónde, que dijimos, bueno, vamos a mirar con prueba cutánea, con IgE específica, no sea el caso que esta paciente esté sensibilizada a que el alimento que había consumido, pues aproximadamente 2 horas y media antes del choque anafiláctico, ¿vale? Y fíjense, sorpresa o no sorpresa, pues se demuestra una sensibilización a cacahuete, a maní, en esta paciente que hasta la fecha nunca había tenido ningún problema y que posteriormente continuó consumiendo. Bueno, ¿esto es una aguja en un pajar? ¿Esto es que este día estábamos especialmente despiertos? ¿O es algo que en nuestro medio es relativamente frecuente? Pues miren, si ustedes van y miran lo que hay en el adulto, que lo que me han dado de título es alergia alimentaria en el adulto, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, en el diagnóstico de sospecha de una hipersensibilidad aguda, sea por un trastorno inmunológico, es decir, alergia al antiinflamatorio, o bien por este fenómeno, ¿no?, de una hipersensibilidad inmunológica, por todo lo que pasa en el contexto de los prostanoides, leucotrienos, etcétera, pues fíjense, cuando hay los estudios que van a provocar con el antiinflamatorio, según las series, con una historia clínica hecha por un especialista, llega a haber un no diagnóstico, es decir, que el paciente tolera la INE, hasta un 40% de los pacientes. Hasta un 40% de los pacientes, cuando la reacción es compatible y estamos hablando de reacciones agudas. La pregunta es, cuando estamos hablando de urticarias agudas o anafilaxia en un contexto de AINE, cuando vemos que las series demuestran que hay un no diagnóstico a pesar de una sospecha diagnóstica, puede haber en un porcentaje importante de estos pacientes adultos con una sospecha de alergia o hipersensibilidad inmunológica a un antiinflamatorio, una alergia alimentaria que se manifiesta con una, igual que está la entidad, alergia a alimentos inducida por ejercicio, pues la alergia a alimentos inducida por antiinflamatorio no esteroideo. Pues fíjense, esto es un trabajo que ya lo hemos llevado a algunos congresos y reciente, bueno, el año pasado se publicó, en el cual, por lo menos en nuestra serie, el 15%, el 17% de los pacientes que fueron derivados por un estudio de hipersensibilidad a INES, cuando el problema clínico era una urticaria o un angioedema, el 17% no era un problema de la INE. Lo que había era una alergia alimentaria. ¿Y saben qué proteínas salían en algunos de estos pacientes? Por ejemplo, la gliadina. Si nosotros mirábamos qué habíamos diagnosticado de gliadina antes de hacer este estudio en nuestro hospital, pues contábamos quizás con un paciente por año si es que lo alcanzábamos. Desde que dijimos, bueno, la gliadina está demostrado que se comporta así, y en una región, en un área como la nuestra, donde la LTP, la proteína de transferencia de lípidos, se puede, ¿no?, transformar en un dolor de cabeza porque el espectro o la diversidad con la cual puede manifestar síntomas puede ir desde un paciente totalmente asintomático, sensibilizado, a un choque anafiláctico, y también va disfrazada de cofactor, dijimos, en una área tan sosa, si me permiten, como la que yo trabajo en la alergia alimentaria en el adulto, donde el 90% de la alergia depende de la LTP, y no estoy exagerando, el 90%, dijimos, no va a ser que hay pacientes que diagnosticaríamos de una anafilaxia por AINE cuando lo que pasa es que la LTP está danzando. Pues fíjense, ¿no?, de este 17%, el 90% eran alérgicos a esta proteína, que iban disfrazadas de alergia o hipersensibilidad no inmunológica a antiinflamatorios no esteroideos. Y ustedes dirán, ¿y cómo llegasteis a esta conclusión? ¿Haciendo la provocación de alimento más AINE? Pues me gustaría decirles que sí,
pero esto es lo que estamos ahora en marcha, pero lo que hicimos es una anafilaxia donde demostramos que hay una sensibilización al alimento, que hay una AINE en el cual llegamos a provocar el AINE y lo tolera, y lo que no hemos tocado es AINE más antiinflamatorio y ha vuelto y hemos hecho la provocación con el alimento. Por descarte, en las anafilaxias decimos, mientras no haya un cambio de paradigma, si soy capaz de descartar, ¿no?, que el antiinflamatorio por sí solo ha sido el culpable y además el alimento por sí solo el paciente lo tolera, está claro que este binomio cofactor antiinflamatorio-alimento, como ya ha sido descrito en la literatura, por cierto, desde finales de los 70, que está descrita esta entidad clínica, el fenotipo de la alergia alimentaria inducida por AINE. No es algo nuevo, es algo que conocemos, pero que quizás no estamos llegando a diagnosticar todo lo que deberíamos hacer porque pasa por delante y no tenemos las herramientas diagnósticas para diagnosticarlo, o bien si las tenemos, como era en nuestro caso, en nuestra institución, no las utilizábamos en este perfil de pacientes. Por lo tanto, esto, como pueden ver, no es una excepción, porque si ustedes saben cuál es la horquilla de hipersensibilidad a AINES en población general, vamos a poner de un 1, 2, 3%, que estos son muchos pacientes, y de estos vamos a suponer solo un 10% para tirar por debajo tiene esta entidad, esto quiere decir que hay bastantes pacientes que les pasa este problema clínico. Pero esto con antiinflamatorio, ya no nos vamos a meter, que hablaremos algo. Por lo tanto, esta mañana ya lo decíamos, ¿no?, que en general, pues en alergia alimentaria, cuando hablamos de cuál es la fórmula que lo explica, no es X más igual a Z, estas ecuaciones de primer grado, que más o menos todavía somos capaces de resolver, y que en la alergia alimentaria, si suponemos que X es alérgeno e Y individuo, vemos que el sumatorio de esta X más Y muchas veces no nos da Z, porque si Z es el resultante de reacción clínica, muchas veces esta Z quiere decir tolerancia absoluta al alimento y otras veces, ¿por qué no?, la muerte por el alimento, aunque esto es anecdótico, ¿no?, pero está reportado. Bien, y aquí está el paradigma de lo que no hace falta que hablemos, ¿no?, de tanta gravedad, de choques anafilácticos, pero urticarias agudas, estas anafilaxias no graves o leves que nos explicaba esta mañana, ¿no?, Marta, pues están o pueden estar en esta fórmula que muchas veces pues no nos cuadra. ¿Y esto por qué? Pues porque parte de que esta fórmula no obedece a que X más Y es igual a Z es porque vamos a suponer que el individuo en su misma, digamos, equilibrio inmunológico y aquella fuente alergénica que fuera la misma, que esto es mucho decir, después de decir que 2 manzanas igual de rojas puede cambiar mucha su cantidad de proteína, ¿no? Hay otros alimentos que no varía tanto, afortunadamente, como puede ser la leche o el huevo en el niño, pero en el adulto, sobre todo cuando entran en escena alimentos de origen vegetal o los mismos crustáceos, donde dependiendo de la maduración del vegetal o del grado de cocción del alimento, ¿no?, esta presión de cocción que ha sido sometida puede cambiar mucho, ¿no?, la cantidad del alérgeno, es de la molécula. Pues eso explica que todo aquello que sea capaz de cambiar el umbral, es decir, con menor cantidad de esta fuente alergénica o del alergeno es capaz de despertar esta respuesta efecto en el basófilo, pues es ahí donde entendemos que esta labilidad, este cambio de umbral con el mismo alimento, con la misma fuente alergénica, en el mismo individuo, puede llevar a situaciones clínicas tan diferentes, ¿no? Y aquí es donde está parte de la investigación que ha habido, ¿no?, digamos, en los últimos años, porque esto, en el sentido teórico lo sabemos, en la práctica clínica tenemos pacientes y lo vemos, lo que pasa que mecanicísticamente hay muy poco trabajo, investigación hecha. Miren, de lo poco que hay, el trigo, y lo saben que es un modelo, ¿no?, de alergia alimentaria inducida por cofactor, es decir, pacientes que pueden comer trigo con una gran cantidad, tolerándolo bien, pero ese día estos pacientes toman la misma cantidad de trigo o menor y tomando previamente a la vez un antiinflamatorio, o bien que después de tomar esta ingesta de trigo pues han bailado un poco, o ya han dicho esta mañana, se toma un poco de alcohol, o por qué no, se toma un antiinflamatorio, ese día el paciente acaba en urgencias. Miren,
aparte de que esta es una entidad, un fenotipo, ¿no?, y un endotipo, podríamos decir, de alergia alimentaria, estos autores ya hace unos cuantos años dijeron, a ver, pero si esto depende del alérgeno, ¿puede ser que haya mayor paso de alérgeno en sangre debido a estos factores que denominamos cofactores? Y esto explicaría el por qué este umbral, ¿no?, o parte de la respuesta clínica es porque hay un cambio de umbral en la exposición del alérgeno. Pues mira, la respuesta es sí. En este trabajo, estos pacientes y también controles sanos eran sometidos a ejercicio, eran sometidos a la toma de aspirina con y sin trigo. Y aquí, igual que había una parte de población control, es decir, no sensibilizados a trigo, había una parte de pacientes. Por lo tanto, aquí se inducían reacciones. Pero más que hablar de qué tipo de reacciones, este estudio fue pivotal porque lo que demostraba es que en situación de cofactor, entendiendo ejercicio antiinflamatorio, con la misma cantidad de ingesta de la fuente alergénica del trigo, había mayor paso del alérgeno, que era el inductor de la reacción, como es la gliadina, ¿no? Por lo tanto, aquí ya se ve cómo hay factores que con la misma ingesta de la fuente alergénica hace que puede cambiar este umbral. Y este artículo también es muy interesante porque los datos de la población control indican que en la población control, es decir, a pacientes que toleran el trigo con y sin antiinflamatorio, con y sin ejercicio, porque no están sensibilizados, estos cofactores o este ejercicio o este antiinflamatorio también es capaz de aumentar la permeabilidad intestinal, que pase mayor gliadina y, por lo tanto, como pueden ver en las cifras que ven, también estos mismos, no pacientes, sino población control, tiene mayor cantidad de gliadina en sangre cuando realizan ejercicio, cuando toman aspirina. Pero ¿saben qué? Que para que haya la misma cantidad de gliadina en sangre que la población alérgica, necesitan tomar doble dosis de aspirina que la población alérgica. Eso quiere decir que este paciente alérgico posiblemente ya tiene una inflamación, un trastorno de base de permeabilidad intestinal, y volvemos al intestino, que ya le condiciona que esto todavía o pase, ¿no?, con mayor insistencia, con mayor grado. Por lo tanto, ahí ya vemos que hay, por lo menos, parte de la respuesta puede ser por un tema de permeabilidad intestinal, que no solo eso, porque también hay otros efectos que no será motivo de esta charla porque nos escaparíamos del foco. Miren, este estudio, que tuve la suerte de participar en él cuando estuve con el grupo de Marta en el Imperial, en el cual, fíjense, lo interesante de este estudio, aparte de ver cómo se comportaba un estrés biogénico, como es la falta de sueño o el ejercicio, en pacientes alérgicos al cacahuete, en cuya historia clínica el cofactor no era algo mandatorio, algo obligatorio para reclutarlos. Por tanto, es un modelo que se estudió cómo influencia el cofactor en población, pues mayoritariamente adulta, en un fenotipo de alergia alimentaria en el cual el paradigma no es un doble o nada, no es la alergia alimentaria por trigo dependiente de ejercicio. Y fíjense qué encontraron, ¿no?, en este estudio, y es que la deprivación de sueño, incluso más que el propio ejercicio, es capaz de cambiar el umbral de la reacción. Es decir, los pacientes alérgicos al cacahuete, cuando eran deprivados de sueño, que se ingresaban y en toda la noche solo dormían 2 horas, como el jet lag que tenemos Marta, tú y yo, y eso sabemos lo que es el estrés biogénico, y seguramente todos ustedes han tenido un estrés de este tipo, pues estos pacientes con un estrés biogénico de este tipo, como es la deprivación de sueño, cambiaba el umbral de respuesta. Necesitaban menor cantidad de cacahuete para desarrollar la reacción si no estaba este cofactor, bien la deprivación de sueño o bien, ¿no?, la realización de ejercicio. Por tanto, aquí también se demuestra, ¿no?, que realmente hay un cambio de umbral por factores externos, pero que forman parte de nuestras vidas, y que eso hace que, por lo menos en adulto, explique muchas veces el porqué con historias clínicas consistentes, ¿no?, de una alergia alimentaria IG mediada, a veces podamos ir a un food challenge, a un test, ¿no?, un reto oral, y que nos encontramos con resultados
que nos hacen plantear si realmente es válido lo que nos estamos encontrando con este Food Challenge o hay algo más y que es este eclipse solar, la emisión de astros. Y esto en el adulto es bastante frecuente. Esto ha sido motivo también de estudio también para este cambio de threshold y ya no solamente de umbral, sino de gravedad, porque estos estudios han demostrado que con menor cantidad se puede llegar a la reacción con el cofactor que no si es el mismo alimento sin cofactor. Y este autor, o esta escuela, lo que dicen es, no solamente cambia el umbral, sino que también aumenta la gravedad, aquello que sabíamos con el modelo de yo como trigo, soy alérgico, pero no hago ejercicio, no me pasa nada, pero si hago ejercicio o tomo antiinflamatorio. Pero esto demostrarlo en ciencia es difícil. Y este es un estudio que, aparte de cambiar umbral de reacción, también lo que dice es que aumenta gravedad. Por lo tanto, demuestra aquello que vemos en nuestra práctica clínica. Pero fíjense, el título era, Joan, háblanos algo que sea de la alergia alimentaria en adulto, ¿no? Y yo dije, bueno, pues el cofactor creo que puede ser más presente, pero fíjense, de lo poco que hay a nivel epidemiológico, fíjense, ¿ven la tabla que hay aquí? Y aquí se ve antiinflamatorios, infecciones, alcohol, estrés, obviamente de 0 a 17 años, afortunadamente el alcohol es 0%, no sé si es verdad en los 15, 16 o 17, pero vamos a creer que en la primera infancia sí. Y fíjense también los cofactores, como en este estudio epidemiológico, también están presentes. Pero nos lo decía Marta esta mañana, ¿cómo evalúas un cofactor, sobre todo, ¿no?, en la primera y segunda infancia, donde los niños pues se mueven, juegan, están igual de estresados, pero con otros niveles de estrés o diferentes motivos que los nuestros, ¿no? Pero también tienen sus disgustos, etcétera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues que el cofactor forma parte de nuestras vidas y más que hablar de entidades, de un fenotipo, un endotipo especial, lo que decimos es, esto es algo universal, que sí que realmente hay pacientes que necesitan de un cambio mayor de umbral y hará que sea un doble o nada, pero es algo que forma parte, ¿no?, de la alergia alimentaria con diferentes fuentes alergénicas, independientemente de que sea un fenómeno on-off, como es el descrito con la gliadina, ¿no? Y ¿qué hay más de curioso en los adultos, por lo menos en la zona? Fíjense, les he hecho una anamnesis, una presentación clínica de esta paciente, pero un poquito con trampas. ¿Y qué quiere decir con un poquito con trampas? Porque cuando rascamos desde el punto de vista de anamnesis alergológica, acuérdense que esta paciente había sido derivada por un estudio de AINES, ¿no? Pero como alergólogos y como vemos que allí sale un cacahuete, empezamos ya a hacer una dirección en la anamnesis. Y cuando ya dirigimos la anamnesis alergológica, allí hay más ruido de atopia, ¿no? Más ruido de atopia quiere decir que es una paciente que ya por historia clínica ya nos empieza a contar algo que es SAO, síndrome de alergia oral. Lo que pasa que muchas veces estos pacientes, es verdad que cuando comen, por ejemplo, nueces, para estos pacientes, si no han hecho nada más, es normal que las nueces piquen. No se plantean que una nuez no tiene por qué dar picor en la boca. Por lo tanto, es algo que le da el valor el médico al alergólogo, pero que el paciente ha seguido comiendo nueces o cacahuetes, no es el caso, que nos daba picor, porque cree que forma parte de una de las características organolépticas del alimento. Por lo tanto, aquello que diríamos, bueno, Joan, pero es que es muy fácil, porque fíjate, ya tenía SAO este paciente, o cuadros de abdominalgia. Bueno, esto es porque está ya puesta el dedo en la llaga de esta paciente, ¿no? Y vamos a ver apretando la anamnesis que sale. Y efectivamente, esto en esta paciente pues tenía realmente, ¿no?, un valor, porque había ya un sustrato de fondo de alergia alimentaria, más allá de este shock anafiláctico que explicaba proteínas panalérgenos, que estaban explicando el por qué esta paciente tenía abdominalgia o estas molestias abdominales con el kiwi, por qué tenía este SAO con nueces, etcétera. Y a partir de allí pues vemos un paradigma que la alergia alimentaria o aquello que somos capaces de diagnosticar depende también de cómo realicemos una anamnesis y también de las herramientas diagnósticas que tengamos para alcanzar, ¿no?, este diagnóstico, de manera que quizás este porcentaje, que a priori podemos creer muy bajo, pues sale ya más a la luz cuando empiezas pues a tener estos datos o a ponerlos encima de la mesa del médico, ¿no? Y nada, les he hablado un poco más de la misma película, pero con un poco más de detalle. Y encantado de haber estado aquí con todos ustedes, porque esta creo que ya es mi última sesión que doy el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bartra. Si en el auditorio hay alguna pregunta. Doctor,
para variar. Doctor, muchas gracias por la presentación. De acuerdo a lo que vamos viendo, pues uno pues de entrada dice, probablemente se me han pasado varias. La recomendación, o podría uno pensar que en adelante para el tema de las provocaciones controladas deberían no ser tan controladas como realmente las queremos hacer en el mundo ideal, que esté sanito, que no tenga malestar, que no tenga fiebre, y tal vez tratar de reproducir en lo posible lo que estaba viviendo el paciente en ese momento, aunque difícil. Por ejemplo, casos en los cuales el paciente tomó su AINE por un pico febril o porque había otras condiciones ahí, y uno muchas veces da falsos negativos porque no tomó en cuenta esos cofactores que habían. Seguro que si se evaluaran estas condiciones, ¿no?, que pasó la reacción, posiblemente habría, no sé qué porcentaje, porque esto hay que mirarlo, pero un mayor porcentaje de provocaciones positivas, pero hay que decir en qué nivel, con qué fuente alergénica, en qué, ¿no?, con qué alimentos, porque obviamente creo que estamos hablando de un escenario muy diferente, me imagino, que el de la leche. Con el huevo ya no también posiblemente, pero a partir de los 5, 6, 7 años creo que estamos entrando más en este proyecto. Por lo tanto, sí. Y esto le digo un sí con la boca pequeña. ¿Y por qué? Porque cuando miramos lo poco que hay publicado en esta dirección, es decir, bueno, vamos a intentar reproducir, si es complejo el gold estándar de llegar a un diagnóstico de alergia alimentaria con una provocación oral, y si somos académicos y puristas con una provocación oral a doble ciego, pues imagínense ya esto, realizarlo encima con una evaluación de cofactor. Esto, en la práctica clínica, a día de hoy, tal y como los hacemos, las provocaciones, o como deben hacerse, creo que no puede realizarse de una forma sistemática porque no están ni descritos los protocolos. Pero contestando ya más propiamente a la pregunta, en aquellos estudios experimentales que intentan dar respuesta a lo que pregunta, ¿sabe qué porcentaje son capaces de reproducir cuando el cofactor es mandatorio? Es decir, es un escenario clínico muy, muy claro. Es decir, el alimento sin el cofactor no pasa nada, con el cofactor sí, y esto está muy claro por el escenario clínico. Solo es capaz de reproducirse con la misma cantidad de alimento en un 30% de los pacientes. Cuando el paciente está expuesto al alimento que le produjo la reacción y al ejercicio o una simulación de ejercicio o antiinflamatorio. Solo no alcanza mayor de un 40%. Doctora Sus. Ahora sí, doctor, sí. Muchas gracias por su presentación. Con respecto a gliadina, yo, digamos, estoy sensibilizada al tema desde residencia, y yo trato siempre de buscarla, y tengo casos muy interesantes de pacientes con omega 5 gliadina, por ejemplo, que cursan con urticaria crónica espontánea. Muy interesante. Y entonces, después del estudio, la urticaria son urticarias muy duras, y de vez en cuando hacen una que otra anafilaxia de repente, pero en su rutina diaria tienen urticaria crónica, y me he encontrado con unos casos de omega 5 gliadina. Y otro caso que he tenido es un paciente que tiene una alergia al trigo, digamos, pero tiene trigo negativo. Entonces él me dice, yo no puedo comer nada que tenga trigo porque me da de una vez la anafilaxia. Y el trigo es negativo, pero es positivo a gliadina, pero él no necesita ningún cofactor, él directamente hace la anafilaxia. Dentro de las cosas que me parecían importantes en este paciente, y es lo que le quiero preguntar, es que son pacientes que están polimedicados para otras patologías. Entonces es hipertenso, dislipidémico, diabético. ¿Qué impacto puedan tener otros medicamentos distintos a los AINES como cofactores para la alergia omega 5 gliadina? ¿Se sabe algo? ¿Se ha visto algo? Esa es como mi pregunta. Pues mire, me parecen las dos preguntas o los escenarios súper interesantes. Intentar ser muy breve en las respuestas. En urticaria crónica y sensibilidad a omega gliadina que simule, porque claro, lo que estamos hablando es que incluso como especialistas, estos pacientes, que no son muchos, pero es verdad que pasan delante
y los tienes diagnosticados de una urticaria crónica con un componente de CINDU asociada, que es esta colinérgica, ¿verdad? Porque claro, estos pacientes muchas veces te hace falta, ¿no? O que tienen asociada esta urticaria colinérgica, pero que sin esfuerzo a veces también te hacen urticarias. Y tú dices, bueno, pues una urticaria crónica asociada a una CINDU, una colinérgica, ¿no? Pues fíjense, esto que le animo, luego hablaremos porque esto hay que publicarlo, lo estamos preparando, porque esto hay nada y menos. Esto es algo que esto es muy poco frecuente, ¿no? Porque me gustaría que usted dijera, cuando dice que tiene estos pacientes, me atrevería a decir, disculpe si me atrevo, ¿no? Que no creo que sean más que estos dedos de la mano, porque uno se acuerda de estos pacientes. Mire, ve, yo en mi historia yo tengo, ¿no? Y estamos con cientos pacientes y no llegan a 5, pero a verlos, haylos, y si hay una alergia alimentaria que puede ir disfrazada, pero totalmente, incluso como especialistas de urticaria crónica, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Y es la alergia a omega-5 gliadina. Absolutamente de acuerdo. Que esto posiblemente puede rayar lo anecdótico en la urticaria crónica por la alta prevalencia. Pero hay que considerarlo. Y dentro de todas las pruebas que muchas veces se piden en la urticaria crónica, que son muy pocas las que deberían hacerse, pero por supuesto nosotros, si nos queda un paciente, hay que ahondar, porque esto en algún porcentaje de pacientes, y hay pocas fuentes alergénicas que lo pueden justificar, porque volvemos a lo de los trastornos abdominales esta mañana. No te puede justificar una alergia IG mediada, un trastorno, diríamos, de inflamatorio intestinal, sino es algo que si no comemos todos los días, prácticamente todos los días, pues una fuente alergénica en cuanto a alimento que pueda justificar o enmascarar una urticaria crónica tiene que ser un alimento que como hoy sí y mañana también. Y a partir de aquí volvamos a lo mismo, ¿no? Hay que ver cuáles son las proteínas en esta base de la pirámide nutricional que pueda explicar. Pero aunque sean muy interesantes también, igual que los trastornos gastrointestinales esta mañana, no nos saquemos de aquí, ¿no?, con la conclusión de decir, caramba, ahora las urticarias crónicas son alergia alimentaria y los trastornos gastrointestinales, dispepsias y otros funcionales es alergia alimentaria. No. Hay que ver qué subgrupo de pacientes, el que sea, es esto. Y por último, sin extenderme, mire, ha dicho un tema si hay otros fármacos más allá de antiinflamatorios que pueden justificar también, ¿no?, por su mecanismo el hecho de que haya cambio de umbral o que, ¿no?, estos mastocitos estén más vivos, ¿no? En España diríamos, permítame la expresión, más cachondos, ¿no?, más que deflexionan con mayor cantidad, ¿no? Pues mire, los hipolipemiantes, ¿eh? ¿Y saben por qué? Por su acción en el PAF. Pero esto también es algo que está escrito en tres situaciones experimentales con modelos murinos en los cuales sí que se ve que puede haber una relación de, ¿no?, estatinas, HDL, LDL, PAF, y a partir de ahí modular, ¿no? Y sí, por allí puede haber en algunos pacientes que, ¿no?, como decíamos esta mañana con el doctor Serrano, que necesitan varios astros que se vayan alineando para que pase la reacción, ¿eh? Y por lo tanto, me ha encantado que me hayan hecho también estas preguntas. Muy bien. Espacio a 2 preguntas más antes de pasar al break, doctora, y luego el doctor Olmos. Buenas tardes, doctor. En los pacientes que tienen estas alergias alimentarias que dependen de cofactor, ¿ustedes de rutina recomiendan la evitación estricta del alimento o discuten el tema de evitarlo solo en presencia de cofactores? Pues ahí hacemos un poco de empoderamiento del paciente, que queda muy bien dicho, ¿no?, que queda muy bien para decirle, le explicamos el escenario. Si un paciente viene al médico y quiere salir de allí, ¿no?, que con un diagnóstico y que, entre comillas, dice, no, a ver, usted dígame qué recomendaciones me tiene que dar para no volver a tener una reacción, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de un escenario de anafilaxias. Pues ahí les decimos, usted no quiere, por ejemplo, con la omega-5 gliadina, que es más fácil que otros modelos, ¿no? No quiere tener ninguna reacción, ningún riesgo, prácticamente cero, a expensas de la exposición accidental, que no tiene nada que ver con la celiaquía, ¿eh? Lo digo por los umbrales también, de qué cantidad de gliadina hace falta para desarrollar esta reacción. Entonces, no coma cereales con gluten. Pero eso sí, cuando ya entramos en un discurso y en un empedramiento del paciente, buscamos este equilibrio, ¿no?, entre calidad de vida y posibilidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que cada paciente es un mundo diferente, cada cerebro es diferente, porque en algunos pacientes, ¿no?, la calidad de vida o el riesgo de reacción les supone un mayor
ventaja el eliminarle todo si hablamos del gluten, y en otro, en cambio, es capaz de manejar estas situaciones, aún entendiendo que asimila un cierto riesgo, ¿eh? Por lo tanto, esto es una pregunta. Hola, doctor, una pregunta. ¿Qué probabilidad hay de hacer una anafilaxia asociada a un cofactor en un paciente que tenga una IgE negativa? O sea, si esta paciente hubiera dado IgE negativa para maní. Claro, es decir, para... O sea, yo descarto, si tiene una IgE negativa, descarto que haya hecho, pues descarto de entrada ya la anafilaxia con cofactor. No, es decir, cuando tenemos un paciente que el motivo de consulta es una anafilaxia, mientras no se demuestre lo contrario y mientras no tenga un síndrome de activación mastocitaria clonal o una mastocitosis, es decir, que es un paciente que no tiene ninguna enfermedad detrás de los mastocitos y tiene una anafilaxia, mientras no se demuestre lo contrario, es lo que le digo yo a los estudiantes, o es alimentos, o es medicamentos, o es himenópteros. Esto en el 90%, ¿no? Es decir, sí que está la anafilaxia idiopática, pero a medida que vamos mejorando el diagnóstico, ¿no? Y ahí está también el diagnóstico molecular, esta anafilaxia idiopática está tirando hacia atrás, ¿no? Si miran los estudios epidemiológicos. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué quiere decir? Que delante de un paciente con anafilaxia tenemos que utilizar todo aquello que tenemos a nuestro alcance para intentar que no sea lo que entiendo que está diciendo una anafilaxia idiopática, lo cual, si encima vemos que hay un cofactor para que pase, es un paciente que tiene anafilaxias cuando está tomando un antiinflamatorio, cuando el antiinflamatorio lo tolera, ¿no? en ayunas, o que el ejercicio lo tolera, ahí me atrevería a decirle que mientras no se demuestre lo contrario, tiene que haber un alérgeno que lo justifique. Otra cosa es que tengamos las herramientas. Y volvamos a poner el ejemplo del trigo. Estamos hablando de la omega-5 gliadina y estamos hablando de pacientes alérgicos al trigo, pero si van viendo lo que está publicado en trigo, tria 36, otras gliadinas de bajo peso molecular, y esto lo hacen ¿en qué? En pacientes que tienen estas reacciones y que en la parte experimental se les lleva a hacer blottings, ¿no? Inmunoblottings, para ver si capta bandas, y ahí se ve que en estos pacientes no sale la gliadina, salen otras bandas que lo justifica. Lo que pasa que no está todo todavía en nuestro panel para pedir. Por lo tanto, yo creo que hay algo, o debería haber algo. Otra cosa es que tengamos las herramientas para qué hablar de las lipoproteínas, ¿no? que también están cobrando pues cierta importancia porque son dificilísimas de diagnosticar y que también pueden estar asociadas en estos escenarios, ¿no? Por tanto, nos queda camino. Muchas gracias, doctor.